Ya, vamos a los noventas, vamos a los noventas y ya entramos al tema de la modernidad, migración y remesas. Ya en la década de los noventas, Gualaceo ya se hace más moderno, digamos así. Ya llegamos a la época más actual, ya se moderniza Gualaceo con la tecnología, con las remesas de los migrantes, y por eso hemos denominado modernidad, migración y remesas, porque a partir de los noventas, Gualaceo ya tiene, digamos, ya llega la nueva etapa de Gualaceo, que son estos últimos 30 años, y bueno, desde ahí yo ya tengo memoria ya personal, individual. Antes de los noventas yo no tengo mucha memoria, por lo tanto, antes de los noventas yo he recopilado la información de otras fuentes, de otros textos, de lo que de lo que cuenta mi familia, de lo que cuentan los amigos de mi familia, de lo que cuentan mis amigos, la gente de acá de la localidad, lo que hemos investigado en medios de comunicación, lo que hemos investigado en libros. Entonces, antes de los noventas yo me remito a esa información, a los libros, a los textos, a los documentos de otros historiadores, de otras personas, pero ya desde los noventas yo ya tengo, yo nací en el 85, perdón que hable a nivel personal y también familiar, pero bueno, yo rescato también el recurso que es mi familia, la historia de mi familia y de mi persona, pero a partir de los 90, yo nazco en el 85, pero ya desde los 90 yo ya tengo memoria histórica y ya tengo una experiencia más vivencial. Sin embargo, también, aparte de mi experiencia, de mi vivencia desde niño, en este momento tengo 35 años, pero en los 90 a mí me marcó mucho ya como adolescente, como joven, y yo ya tengo ciertos recuerdos de esa época. Y además, ya comienzan a tener otros factores, y por supuesto que también hay otros personajes que hacen historia desde el 90 hasta el 2020, pero tenemos que seguir investigando sobre estos últimos 30 años. Pero yo voy a darles los datos básicos. En 1992, concretamente el 15 de abril de 1992, la parroquia Chordelej se independiza del cantón Gualaceo y se hace cantón de la Suay. ¿Ya? Antes de 1992, Gualaceo y Chordelej tuvimos una historia común. ¿Ya? Que ahora se quiera separar y todo esto, la historia de Gualaceo con Chordelej pues es otra cosa. Quizás algunos fanáticos, digamos de alguna manera, pero antes de 1992, Gualaceo y Chordelej éramos un solo cantón. ¿Ya? Pero desde el 15 de abril ya comienza a hacer su propia historia, digamos, el cantón Chordelej. Sin embargo, siempre hay las influencias de Chordelej hacia Gualaceo, de Gualaceo a Chordelej, asimismo como hay de Cuenca, de Cuenca a Gualaceo ha habido mucha influencia, pues de Gualaceo a Chordelej siempre va a haber esa influencia y viceversa, ¿ya? Además que Gualaceo y Chordelej estamos apenas a 7 u 8 kilómetros de distancia, entonces somos pueblos hermanados. Entonces, eso es un hito que marca los noventas, los inicios de los noventas. Chordelej se independiza de Gualaceo y se hace su propio cantón, gracias a las gestiones justamente gracias a la presidencia de Rodrigo Borja, que también de Paute desmembró otros cantones como Huachapala, Sevilla de Oro y El Pan. Entonces, estos cantones también en esa época se independizan prácticamente de Paute. Y dentro de esos cantones, Chordelej se independiza de Gualaceo, digamos así. Entonces, cada vez Gualaceo ha ido teniendo, ha sido yendo más pequeño. Acordémonos que en 1824, Gualaceo estaba conformado por los 7 cantones de la parte oriental de Cuenca. Es decir, Gualaceo en 1824 estaba conformado por Zig-Zig, Paute, Chordelej, lo que hoy son los cantones de Huachapala, El Pan y Sevilla de Oro. Todos estos cantones con el cantón Gualaceo era Gualaceo. En 1860, como ya mencioné en la historia republicana de Gualaceo, Paute en 1860, el 26 de febrero de 1860, se deslinda de Gualaceo y tiene su propia autonomía. Después, por supuesto, ya Zig-Zig tiene otra historia también ligada a Gualaquiza, y habrá que investigar sobre eso. Y el último cantón que se sale de Gualaceo, se independiza de Gualaceo, pues desde el cantón Chordelej el 15 de abril de 1992. Eso como por un lado. Por otro lado, los noventas estuvieron marcados por los bailes de la adolescencia y juventud, que ya es mi adolescencia y mi juventud. Nosotros, los jóvenes de mi época, que tienen entre 30 y 40 años, se acordarán que las fiestas principales
de mayor auge eran en el gremio de calzado 1 de Mayo, junto al Parque Simón Bolívar, y en el Club Social Gualaceo. Y bueno, algunos bailes también se hacían en la Sociedad Oriente Azuayo. Entonces, muchos de los bailes de los jóvenes de esa época, en esa época todavía no había ni bares privados, no había ni discotecas privadas. Y en los 90 disfrutábamos justamente de nuestra juventud, de los bailes, de las fiestas, de las reuniones con amigos, en el gremio 1 de Mayo, en el Club Social Gualaceo y alguna que otra en Sociedad Oriente Azuayo. Y la fuerte influencia de la cultura norteamericana, porque ya desde los 90, pues ya voy a hablar después, ya la cultura norteamericana cada vez tiene más influencia en nuestra cultura gualaceña y por supuesto en la cuencana y en la ecuatoriana en general. Ya en esta época surgieron jorgas populares como GC, ¿sí? Gualaceños de Corazón, Harley Davidson, HD, los Flota, ¿cómo es? No, este es FS, no me acuerdo los iniciales de FS. Seguramente algún amigo que me está escuchando de los FS, pues me hará acuerdo de las iniciales de FS. Panamá Boys, ya, los hijos de los Panamás, no los hijos, sino la siguiente generación de Panamás ligados al Parque del Niño. Y acá me olvidé mencionar dentro de lo que son en los fines de los 70 y los 80 concretamente, dentro de las jorgas de Espíritus, Morgans, Chirotes, Juventus, Flota Rusa, Juniors, Tacoma, ahí también podemos incorporar a lo que es el Club Panamá, o los Panamás que les decíamos. Y después ya en los 90 surgen los Panamá Boys, ya que son la nueva generación de los Panamás chicos, digamos así. Y todos estos ligados más al Parque del Niño, acá en el Cantón Gualaceo. Los FR Boys, ¿ya? Después de los FR Juniors, habían los FR Boys, ¿ya? También hay la Flota Rusa Boys. Los GUPS, Gualaceños Unidos por Siempre, creo que es GUPS. También otra jorga. Los Bacos, que son de mi jorga, ¿sí? Que lo creamos por allá por el año, más o menos en el año 2000, 2002, 2003, pero que antes de los Bacos teníamos otra jorga que no tenía nombre, y ya en los 90 hay antecedentes de los Bacos. Y también los Trolos, los Bacos y los Trolos éramos una sola jorga en los 90, y ya entre el 2000 y 2003 nos separamos los Bacos de los Trolos, y cada uno tiene su propia historia de Bacos y Trolos, pero los Bacos tuvimos un antecedente que eran los Bacos y Trolos, tenemos una misma raíz que eran los Bacos. No se llamaban así ni Bacos ni Trolos, pero tenemos una misma raíz en la época de los 90. Entonces, entre el 97 y el 2003, Bacos y Trolos tenemos una misma historia, ¿sí? Y ahí están, por ejemplo, personas como Fabián Jaramillo Sarmiento, Jonathan Muy Cabrera, Jonás Luzuriaga Ulloa, John Cabrera Huaraca, Israel Martínez, Adrián Jaramillo, Oscar Barba, Diego Sarmiento, John Rodríguez. Éramos parte de esta jorga que eran los Bacos y los Trolos, pero antes de que se llamen así, en los 90. ¿Sí? Todos estos nombres que digo, éramos una sola jorga, y que éramos éramos hijos del Club Juventus, pero no todos. Y de ahí vienen otros grupos y jorgas como Big Daddies, entre otras que ya hay en la actualidad y que no me acuerdo los nombres, pero también hay otras jorgas ya más posteriores, que es Big Daddies, ¿ya? Y otras que vinieron ya después. Me parece que hay un nombre de Pikachu, bueno, ya hay otros que son los jóvenes más actuales del siglo XXI. Y estos jorgas, estos clubes también intervienen en diferentes actividades deportivas, sociales y culturales. Los jóvenes, entre comillas, más aniñados, o por lo menos de hecho los aniñados, escuchaban Backstreet Boys. Ya comienza la cultura pop, digamos, de los Estados Unidos, ya comienza a insertarse esa música pop, rock, como Backstreet Boys, Britney Spears, Christina Aguilera, Ricky Martin, Shakira. Ya comienza a tener una incidencia en los jóvenes de los 90. También bailaban bastante, o bailábamos y bailaban bastante tecno, salsa y merengues en esa época. En mi época se escuchaba muchísimo el tecno,
la salsa y el merengue y el pop rock. ¿Ya? Se dan los primeros pasos del reggaetón, ya desde 1993, 1998, ya comienza a tener los primeros pasos de esta cultura de lo que es el reggaetón, ¿ya? Entonces, el reggaetón ya comienza a dar sus pasos. ¿Y de dónde proviene? Bueno, hay documentales completos de dónde viene el reggaetón en la historia y les invito pues, a que investiguen más sobre la historia del reggaetón y cómo ha tenido mucha influencia el reggaetón en nuestra localidad, ¿sí? En Gualaceo concretamente. Y pues el reggaetón ya tiene bastante incidencia ya en el siglo XXI. Pero en los 90, estoy hablando 92 hasta el 98, ya empezó los primeros pasos de la influencia del reggaetón en Gualaceo y en mi época. Entonces ya empezamos también a escuchar reggaetón. ¿Y cuáles eran esos primeros pasos? Por ejemplo, acá escuchábamos bastante y bailábamos también lo que es el general, ¿sí? Que es este panameño, el general que le decíamos, Vico sí, ¿ya? Son los primeros pasos del reggaetón y que nosotros ya bailábamos. Era una mezcla entre, bueno, el reggaetón es una mezcla entre el reggae y el rap. Y desde los 80 surgieron, fines de los 80 el reggae y el reggaetón se mezclan y surgen asimismo en los barrios populares de los Estados Unidos, en el Queens, en el Bronx, y concretamente en Puerto Rico, en los países caribeños que llevan esos estilos musicales, llevan a Nueva York, a los Estados Unidos, y desde ahí se expande al mundo y por supuesto acá a Gualaceo. Entonces, asimismo como la salsa, el merengue tuvieron sus raíces en el Caribe, lo mismo, el reggaetón también tuvo sus inicios en el Caribe, en Panamá, en Centroamérica, en Puerto Rico, y tuvo su incidencia ya después ya en los Estados Unidos, en los barrios populares, en los barrios latinos, en los barrios hispanos. Y en los 90, 93, 95, 98, comienzan a dar sus primeros pasos y acá nos llegaba muchísimo la música del general que es panameño y de Vico sí, que me parece que es, si no estoy mal, Vico sí es puertorriqueño, pero habría que investigar más de dónde es Vico sí. Hay documentales, como alguna vez vi un documental sobre la historia del reggaetón, porque bueno, en el siglo XXI el reggaetón por muchos sectores han sido cuestionados, pues ya es demasiado el rock, es que demasiado es el reggaetón. Asimismo, como en los 90 era bastante fuerte la salsa, el merengue y la cumbia, en el 2000 hasta el 2020 ha sido muy fuerte el reggaetón, pero los inicios y los antecedentes de esos bailes del reggaetón de ahorita del siglo XXI tuvieron en los 90. Y también después ya surge, por ejemplo, no me acuerdo, el autor de Cuentos de la Cripta, que era un CD que nos marcó muchísimo, Cuentos de la Cripta, ¿ya? Cuentos de la Cripta número 1, Cuentos de la Cripta número 2, y bueno, pues habrá un momento que se una historia también del reggaetón y sus inicios del reggaetón y que tuvo influencia en Gualaceo y en el Ecuador. Los rockeros ya no escuchaban tanto el rock clásico, sino el rock más latino, latinoamericano, el rock en español. O sea, todavía se seguía escuchando el rock clásico, y cuando decimos rock clásico es el rock en inglés de Inglaterra y de Estados Unidos, como Queen, Pink Floyd, Kiss y todos los grupos de rock y de metal de esa época, y que les había mencionado que tengo una entrevista sobre la historia del rock con Javier Guerrero. Pero ya fines de los 80s y los 90s están marcados por el rock en español y el rock hispano, el rock latino, ¿ya? El rock en español. ¿Y cuáles son algunos de esos grupos? Mezclados algunos pop rock, otros rock metal, otros ciertos tipos de rock, pero todos tenían una base que es el rock. Maná, por ejemplo, de México, Héroes del Silencio, que a mí me ha marcado personalmente mi vida, y que me gusta hasta el día de hoy, me gusta muchísimo, que comencé a escuchar a Héroes del Silencio cuando yo tenía 11 años, 12 años, entre más o menos en 1995, 1997. A mí me marcó mucho este grupo Héroes del Silencio, este grupo español. Algún rato haré una entrevista o una conferencia sobre los Héroes del Silencio. Investigaré un poquito más para darles a conocer lo que es este famoso grupo Héroes del Silencio y que a mí me marcó personalmente. Incluso tengo un tatuaje que me hice a los 17, 18 años, ya cumpliendo prácticamente la mayoría de edad, lo que es
un tatuaje de los Héroes del Silencio. Entonces nos marcó muchísimo este grupo que nació en el 85 y que lamentablemente desapareció en el 96. Después se reintegraron para hacer una gira en el 2007 y hasta el día de hoy lamentablemente no he podido ir a ningún concierto de Héroes del Silencio ni de Enrique Bunbury. Pero bueno, ojalá en algún momento se reintegre en Héroes del Silencio este grupo de España. Y a mí me marcó mucho y a muchos de nuestra generación nos marcó los Héroes del Silencio. Y otros grupos que nos marcó también fue Ángeles del Infierno, este grupo también español, Mago de Oz, también español, Soda Stereo de Argentina, con el famoso líder Gustavo Cerati, que lamentablemente ya falleció. No pude asistir a ningún concierto de Soda Stereo con Cerati. Y bueno, Soda Stereo también, la música argentina también ha tenido mucha incidencia en Gualaceo y en el Ecuador. Hombres G, y bueno, hay Enanitos Verdes. Hay un pequeño reportaje que yo tengo del rock en español. Les invito a ver en mi canal de YouTube uno de mis primeros reportajes que publiqué de mi canal de rock en español. Yo les invito ahí. Y bueno, también en esta época comienzan a surgir grupos ligados a una radio que es Super 949. De paso le hago una pequeña cuñita, aunque gratis, a Super 949, que marcó la historia de la juventud de los 90s, colocando en su agenda mediática Radio 949, Super 949, lo que marcó el rock en los 90s, acá en Cuenca y en el Azuay. Entonces, muchos jóvenes escuchábamos, bueno, yo no tanto, pero sí un poco escuchaba en esa época Super 949. Y de ahí ellos promocionan y sacan un disco que es Bajo Sueños, Sobrepeso, Arcana y otros grupos del famoso rock nativo cuencano. Ya graban un disco y en Gualaceo, que yo recuerde, de pronto habían otros conciertos, pero el que yo recuerdo, habrá que investigar más sobre los 90s y los conciertos de rock en los 90s, pero lo que yo recuerdo y he conversado con mis amigos, el primer concierto en Gualaceo sobre rock y de grupos de rock de Cuenca y de rock nativo cuencano se da en el año 1997. Se denomina Primer Concierto Guala Vibra 97, organizado por el Club Harley Davidson HD, ¿sí? Los HD en el 97 en el Coliseo Mayor de Deportes de Gualaceo organizan este primer concierto denominado Guala Vibra 97, donde que estaban grupos como Bajo Sueños, Sobrepeso, Arcana y bueno, grupos de música un poco medio rockeros, de La Salle, del Técnico Salesiano, me parece que era del Benigno Malo, que ya comienzan a tocar rock, ¿sí? Rock nativo y también algunos simulando el rock latinoamericano, el rock clásico también, inglés y de Estados Unidos. Y tengo una entrevista con Guillermo Rodas, el arquitecto Guillermo Rodas Ulloa, que es hasta medio pariente mío, es primo en segundo grado mío, primo hermano de mi mami. Con Guillermo Rodas, también le mando un saludo. Con él también tenemos una entrevista sobre este concierto Guala Vibra 1997, porque él fue uno de las cabezas del Club HD que organizó este concierto en el Coliseo Mayor de Deportes y fue el primer concierto que yo pude asistir cuando tenía 11, 12 años y me pude ir a ese concierto y disfrutar de Bajos Sueños, de Sobrepeso. Fue un concierto espectacular y que a lo menos para mí a mis 11, 12 años me marcó mi vida y que después, por supuesto, también me gustaba Héroes del Silencio y todo el rock latino, que ha sido el que a mí más me ha gustado, el rock en español. ¿Ya? Entonces, esta es un poco la historia que yo recuerdo de los 90s. Hay muchas más historias y cada uno tendrá su propia historia, pero yo les cuento a partir de lo que yo viví y de otras fuentes que hemos conversado con otros personajes de Gualaceo y entrevistas también. En 1993, otro hito importante marca los 90s. A fines de marzo se da el deslave de la Josefina, este desastre por los temas mineros que habían estado excavando ahí. Gente de Paute, de Gualaceo también beneficiándose un poco de estas minas y de Cuenca más, ¿sí? De la ciudad de Cuenca que se beneficiaba de estas minas, de pétreos, de material primario para construcción, para vialidad, para obra pública.
Y con esto se da el hecho lamentable del desastre o el deslave de la Josefina, que en algún momento tendrá que ser analizado más a profundidad y cuáles eran los responsables, los mineros y la gente que también se beneficiaba económica y con obra pública de estas minas. Y ante este fenómeno, en marzo del 93 se da el deslave de la Josefina en la vía construida en los 50 de el Descanso y hasta donde que hoy es el Puente Europa, pasando por el Tahual y la Josefina, se cae el cerro de la Josefina y nos dejan obstaculizados por más de 6 o de 7 años. Quedamos aislados nuevamente, Gualaceo, de la ciudad de Cuenca. Fue un impacto ecológico, ambiental, económico, social, familiar, psicológico para y cultural para todas las familias de los cantones de Gualaceo, de Paute. Paute fue una de las más afectadas ecológica y ambientalmente. Paute, Gualaceo y sí, Paute, Gualaceo y Chordelegui y por supuesto Sixic también, todos los cantones que estamos acá, quedamos aislados de la ciudad de Cuenca y del Ecuador por este deslave, y eso provocó que haya una gran crisis económica en los sectores frutícolas, de agricultores, en los sectores artesanales y toda la población. Hubo un fuerte impacto económico y ahí sí empieza la primera gran ola o una gran ola emigratoria hacia los Estados Unidos, de varios padres de familia, principalmente hombres. Ahí habíamos dicho que desde los años 60, 50 y 60 ya comenzó una cierta migración a los Estados Unidos, pero los 60, los 70 y los 80 eran pocas personas que iban a los Estados Unidos, no eran muchas. Y ya con el desastre de la Josefina a partir de marzo de 1993 en adelante, prácticamente hasta el 96, se da una gran ola migratoria. 94, 95, 96, se da una gran ola migratoria de los gualaceños, de los pauteños, de los chordelenses, se van a los Estados Unidos. Y concretamente los gualaceños migran muchísimo a Long Island, al Bronx, a Queens, y a otros barrios de Estados Unidos, y se da esta gran ola migratoria y una desintegración de muchas familias, muchos niños, jóvenes quedan sin sus padres que se van a trabajar en los Estados Unidos, algunos arriesgando sus vidas por las fronteras de manera ilegal, otros legalmente, y comienza la primera gran ola migratoria hacia los Estados Unidos. Y eso marca después lo que es los 90 hasta el 2020, marca lo que es la cultura, la economía, la psicología y la sociedad y la cultura del cantón Gualaceo. Entonces este es un fenómeno importantísimo que hay que tomar en cuenta por las irresponsabilidades de la gestión ambiental y geológica y natural de la Josefina ante los temas mineros. Entonces una irresponsabilidad que esperamos que eso no vuelva a suceder y que hayan los controles geológicos, mineros importantes dentro de esta zona. Y bueno, nos quedamos sin carretera por más de 6 años. No me acuerdo exactamente cuándo se recuperó la vía, pero me parece que fue entre el 98 y el 2000, 97 y el 2000. Sí, no me acuerdo exactamente, me parece que sería 96, 97 al 2000 se recupera, se reinaugura nuevamente esta vía después de este deslave. Entonces, imagínense lo que era 6 u 8 años de estar sin conexión con la ciudad de Cuenca, y eso nos genera muchísimos problemas. Y el más grande problema, la emigración de gualaceños a Estados Unidos y por supuesto también a la ciudad de Cuenca, migran a otras ciudades, pero principalmente a Cuenca y por supuesto migran hacia los Estados Unidos. Ya, otra cosa que quería decir, los gualaceños principalmente están concentrados en un punto que se denomina Paccho, ¿sí? Que está más lejos que Queens, en la isla o en Long Island, en un punto que es Paccho. Ahí hay una gran colonia de gualaceños en Nueva York, en Paccho, ¿ya?
Y ahí les invito a una entrevista que también tengo con Jacinto Jaramillo Orellana, que él fue un migrante de esa época. Con él hablamos de migración. Lamentablemente la entrevista no se escucha muy bien. Ahí hay un problema técnico de escucha, pero bueno, si hacemos el esfuerzo de escuchar a Jacinto Jaramillo, nos narra un poco la historia de la migración de los 90 hasta el 2000 del Cantón Gualaceo. ¿Ya? Entonces les invito a esa entrevista que, como les digo, lamentablemente no se escucha muy bien, porque Jacinto justamente está con una mascarilla y no se escucha muy bien su relato, su narración de la historia. Pero si hacemos ese esfuerzo de escuchar esta entrevista con Jacinto Jaramillo, de pronto sí se lo escucha ya haciendo un esfuerzo un poquito más grande, digamos, de lo normal, en esta entrevista que tengo en mi canal de YouTube con Jacinto Jaramillo Orellana. Ya, en 1995 se da otro fenómeno en Macas, se da el terremoto en Macas. Bueno, en esa época no había internet, los medios de comunicación todavía no se escuchaban mucho, pero después nos enteramos que ha sido un terremoto en Macas, y este terremoto impacta en Gualaceo con sendos temblores o sismos, que fue una época de mucha angustia, de mucho estrés ante los sismos que vivimos muchos niños de esa época. Yo tenía 10 años en 1995 y que se dieron esta serie de temblores o de sismos y que realmente nos generó mucha angustia a varios niños y no solo a los niños, pues a los adultos también. Y se dio este proceso de sentir los temblores, los sismos, por el terremoto que se dio en la ciudad de Macas. Después, ya casi hace poco, conversando con un amigo, Danilo León, que también tenemos una entrevista con él con Danilo León, el tema de la cultura, un poco nos enteramos de que ha sido este terremoto en Macas y eso generó los temblores acá en el centro y en el cantón Gualaceo en general. En 1999 se da una mega crisis financiera, ¿sí?, provocada por Yamil Mawad y por muchos personajes que también estuvieron vinculados al correísmo. Después, como Pedro Delgado, ¿ya? Pedro Delgado también fue parte de esta crisis financiera, junto con Yamil Mawad y la Democracia Popular, que ante una situación de irresponsabilidad y de no tener regulación con el sector financiero por la libertad excesiva que se daba a los bancos desde la presidencia de Sixto Durán Ballén. Desde 1992 hasta 1996 estuvo Sixto Durán Ballén en la presidencia de la República, con Alberto Dajic en la vicepresidencia. Fueron tan irresponsables que promovieron no regularon mucho al sector financiero y bancario, y eso provocó que en el 99 se dé esta mega crisis y el salvataje bancario de Mawad, generando una gran crisis financiera, económica, que provocó la segunda ola migratoria de los gualaceños hacia los Estados Unidos. La crisis bancaria de 1999, con la responsabilidad de la democracia popular, también ahí dentro de la democracia popular en esa época estaba Marcelo Cabrera, pero bueno, él no tuvo culpa de la crisis, pero también era parte de la democracia popular, y muchos personajes que conocemos de la democracia popular apoyaron a Yamil Mawad. Y Yamil Mawad, con los banqueros de esa época, realmente fueron tan irresponsables que provocaron la crisis de varios bancos y de instituciones financieras, y eso hizo que se genere una crisis económica en todo el Ecuador y por supuesto en la provincia de la Suay. Y en la provincia de la Suay, ante ese fenómeno económico, social y político, pues se dio una segunda ola o una segunda mega ola migratoria. ¿Ya? La primera o los antecedentes de inmigración se dan en los 50 hasta los 80, pero la primera ola migratoria se da con el desastre de la Josefina. La segunda ola migratoria se da por la crisis de la democracia popular de esa época con Yamil Mawad y la gente que apoyaba ciegamente a Mawad, que sabemos quiénes son, los que tenemos recuerdos, y pues se da esa segunda ola migratoria. Ahora estamos atravesando en este 2000, del 2016, 2014, el 2020 se da una tercera ola migratoria en Gualaceo provocada por el correísmo. ¿Ya?
y que algunos del correísmo también estaban en la segunda ola migratoria, como por ejemplo el primo de Rafael Correa, que fue Pedro Delgado, que en varias investigaciones se le da que él es uno de los principales partícipes de la crisis bancaria de 1999, y ustedes eso lo pueden investigar en varias fuentes de Internet, incluso más allá que el Internet. Entonces, lamentablemente, esta fue la segunda ola migratoria. Y desde el 2014, provocada por el correísmo, tenemos una crisis, una tercera ola migratoria desde el 2014 hasta el 2020, y mucho más vamos a tener olas migratorias por el tema del COVID. Sería la tercera ola migratoria de los gualaseños hacia los Estados Unidos. Y por supuesto, en esta época también muchos gualaseños ya no solamente iban a los Estados Unidos, sino también iban a Europa, concretamente a España, ¿sí? Por la crisis del 99. Y desde el 2014 en adelante, hasta el 2020, hay una tercera ola migratoria de los gualaseños, provocados asimismo por los políticos de Quito, de Guayaquil y de Cuenca, pero principalmente de Quito y Guayaquil. Ya, que nos ha impactado económica, psicológica, emocional y socialmente a los gualaseños. Ya. En el año 2000, en abril del 2000, se funda el primer club de fútbol de ascenso de segunda categoría, prácticamente profesional o semiprofesional, Club Gualaseños, el Club de Fútbol Gualaseños de Corazón. ¿Ya? Que fue promovido por algunos miembros de Liga Deportiva Cantonal de Gualaceo, que en esa época, no me acuerdo cuál era el presidente, no sé si Danilo Rodas, si Patricio Lituma o Enrique Lituma, uno de ellos eran los presidentes o los directivos de Liga Deportiva Cantonal en el año 2000, y en esta época surge, con el apoyo de Liga Deportiva Cantonal de Gualaceo, surge el club denominado Gualaseños de Corazón. ¿Ya? Apoyados por Liga Deportiva Cantonal de Gualaceo e ideados por Liga Cantonal de Gualaceo, por los directivos, y algunos de los directivos eran de las jorgas de los clubes Juventus, Chirotes, Espíritus, y otros personajes también de otras jorgas y clubes jurídicos de esa época. Y como cuenta Fabián Serrano, el ingeniero Fabián Serrano Saquicela, en la entrevista que yo hice, y que les invito a esa entrevista en el canal de YouTube, él narra esa historia de esa época, y yo complemento ahora con otros datos, que Liga Deportiva Cantonal de Gualaceo, al ver la necesidad de participar y de fomentar el fútbol de los adolescentes, de los niños, adolescentes y jóvenes, crea este club jurídico, o más bien dicho, este club para que participe en el provincial de la Asociación de Fútbol de la SUAY, la AFA, dentro del club o de la participación provincial de ascenso o de segunda categoría. Piden al Club GC Gualaseños de Corazón, que era el club jurídico de esa época y que llevaba el nombre de Gualaseños, ¿sí? El único club que llevaba el nombre de Gualaseños. Ni los Chirotes, ni los Espíritus, ni los Juventus llevaban el nombre de Gualaceo. Entonces piden prestado Liga Deportiva Cantonal el nombre a GC, que se llaman Gualaseños de Corazón, para participar en el campeonato provincial de ascenso, y que después este club en el año 2004 toma el nombre de lo que hoy conocemos como Gualaceo Sporting Club, ¿sí? Y que prácticamente lo que hoy conocemos como Gualaceo Sporting Club, que está en la Serie B del fútbol nacional ecuatoriano, en esta época comenzó ya sus primeros pasos, pero tenía un nombre entre el 2000, abril del 2000 y 2004, tenía un nombre que se llamaba Gualaseños de Corazón. ¿Ya? Y participan todos esos años en el fútbol de ascenso. Y bueno, aquí está una foto. En la parte alta, lo que les había dicho, el desastre de la Josefina. No sabemos la fuente de esta foto. Y esta foto de acá, en la parte inferior, tuve la oportunidad de jugar algunos partidos amistosos con las divisiones formativas del Gualaseños de Corazón. Los partidos oficiales no podía participar a nivel provincial porque participaba yo en mi colegio, Técnico Salesiano, y su club, que es el Tecniclub. Yo me fui a Cuenca en el año 98 al Técnico Salesiano. Después de haber estado en el Agronómico Salesiano, pasé en tercer curso
ahora sería 10º de básica, pasé al técnico salesiano y yo tenía que participar y me gustaba participar en el Tecniclub. Y después de 2 o 3 años se crea este club que es Gualaseños de Corazón, pero bueno, a veces me contrataban para partidos amistosos porque los integrantes, los jóvenes, adolescentes integrantes éramos de la Liga Cantonal de Gualaceo y de la Liga Cantonal de Chordelej y de los colegios. Y aquí están algunos personajes como el finado Muy, está Israel Martínez, está mi persona, Daniel Rodas, Hermen Hurtado, Ochoa, Fernando Ríos, un muchacho David que está en los Estados Unidos de Bulcay, Tebo Jara, Paul Vázquez y el Suco de Bulcay también, dos muchachos de Bulcay, Daniel Rodas también de Bulcay, muchacho Ochoa, sí, Fernando Ríos de Chordelej, Tebo Jara de Chordelej y los demás, por supuesto, de acá del Cantón Gualaceo, y que formábamos parte de las clubes, de las formativas también del Club Juventus, como Israel Martínez, mi persona, y Paul Vázquez éramos de las formativas del Club Juventus, y gente de Chordelej, de Bulcay, de Buljum, participaban también. Hicimos un equipo de la sub-16 y participábamos en algunos amistosos, pero ellos también participaban en el campeonato provincial de divisiones formativas de la sub-16 del Gualaseños de Corazón, y esto fue en el año 2001, me parece. Hicimos también un partido amistoso con Gavica ante la despedida oficial de Chevo Cabrera del fútbol profesional. Entonces, todo lo que es este club importante que ahora se denomina Gualaceo Sporting Club del fútbol nacional. Lamentablemente, en la actualidad, solo hay un muchacho, Ulloa, Andrés Ulloa, es el único que participa de Gualaceo en este año 2020 en el fútbol profesional de la Serie B. Solamente él es gualaceño, los demás son de otras ciudades y de otras provincias, lamentablemente. Fuera bueno que por lo menos unos 3 o 4 estén de Gualaceo ahí. Pero bueno, esos son los inicios del Gualaceo Sporting Club y les invito a la entrevista justamente con Fabián Serrano, que ahí hablamos más específicamente de esta historia. Ya, en el año 2002, el 31 de diciembre, el Centro Histórico de Gualaceo es declarado Patrimonio Cultural del Ecuador por el Instituto de Patrimonio Cultural de este país. ¿Ya? Es un hecho importante que Gualaceo haya sido reconocido como Patrimonio Cultural del Ecuador, principalmente por su arquitectura, ¿ya? Por la parte arquitectónica del Hospital Viejo, por la parte arquitectónica y las casas patrimoniales del centro de Gualaceo, como la pirámide, y bueno, básicamente lo que es el centro histórico, pero también tenemos otras obras arquitectónicas en Gualaceo fuera del centro histórico, como el Hospital Viejo, el muro de agua del puente de Bimbambum, y bueno, es declarado por esos motivos Patrimonio Cultural Gualaceo. Lamentablemente, después del 2002 hasta el 2020, no hemos sabido los gualaceños, ni las autoridades, ni el mismo Instituto de Patrimonio, ni el Ministerio de Cultura, no han sabido dar los recursos y el financiamiento para restaurar los principales lugares y la arquitectura de Gualaceo. Entonces, es difícil que la ciudadanía tenga conciencia de esto si no hay un proceso de educación cultural, de conciencia arquitectónica patrimonial, de nuestras casas coloniales, de nuestras casas de la época republicana. La mayor parte no son coloniales, sino la mayor parte de nuestra arquitectura básicamente viene de la historia republicana de Gualaceo. Estamos hablando de hace 120, 130 años. De allá vienen nuestras casas históricas con las cuales fueron declaradas Patrimonio Cultural de Gualaceo, principalmente un patrimonio arquitectónico. Pero Gualaceo no solamente es su arquitectura, Gualaceo es su patrimonio inmaterial también. Y ahí les invito a la entrevista con el arquitecto Nelson Muy Cabrera, y con él dialogamos justamente sobre la importancia de la cultura, del patrimonio cultural y de la arquitectura que hay que intentar preservar. Pero para preservar necesitamos tener recursos económicos y que esos recursos económicos no los da ni el mismo municipio
ni el mismo Instituto de Patrimonio Cultural, quienes deberían ser las autoridades que regulen, que controlen y sobre todo que financien, ¿sí?, esta arquitectura patrimonial, ¿ya? Entonces, el Instituto Patrimonio Cultural del Ecuador nos ha quedado con el municipio con muchas deudas respecto a la gestión arquitectónica, urbanística de la época republicana del Cantón Gualaceo. Entonces, ahí hay muchísimo tela por cortar y sí les invito al diálogo y a la entrevista con el arquitecto Nelson Muy Cabrera, que con él abordamos más a fondo esta problemática, este tema tan delicado, y los mismos ciudadanos no tenemos conciencia ni sabemos la historia de Gualaceo, y por eso justamente estoy haciendo estas conferencias, para que las nuevas generaciones y los mismos adultos, los jóvenes, los niños, conozcan sobre la historia de Gualaceo. Hacer historia de Gualaceo es también hacer cultura de Gualaceo, hacer conciencia de nuestras raíces, de dónde viene la arquitectura, de dónde vienen las casas, de dónde vienen muchos de nuestros patrimonios, pero como les digo, además de la arquitectura, que es importante, también tenemos la historia, que es parte de nuestro patrimonio cultural y que tenemos que seguirlo rescatando, tenemos que seguir investigando. Tenemos que seguir investigando muchísimo más nuestra historia de nuestro patrimonio para saber de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, en dónde estamos y hacia dónde nos proyectamos al corto, mediano y largo plazo en el futuro. Entonces, en el año 2002, el 31 de diciembre, Gualaceo es declarado Patrimonio Cultural del Ecuador, pero es una simple declaración sin dinero. Y sin dinero, ¿cómo restauramos la arquitectura y nuestro patrimonio? Ni siquiera hay financiamiento para hacer este tipo de videos, peor para otras cosas. Por eso nosotros lo hacemos por pasión, por motivación, por amor a lo que nos gusta, a nuestra historia y a nuestra